¿Cómo han estado? ¿Cómo están? Licen, buenas noches. Hola, ¿cómo Una están? pregunta, como le estaba mencionando hace un momento en WhatsApp, solamente son esas 5, ¿no? Sí, Porque en WhatsApp mandó que había una práctica relacionada con lo que estábamos avanzando en la anterior clase, pero no había ni una así parecida. ahorita les digo cuáles eran las clases. Vamos a ir Ya a la listo. plataforma y vamos a ver. Que se conecten sus compañeros, 2 minutitos y Bien, buenas noches. ¿cómo estás? Buenas noches. Tiene que salir aquí. Bien, vamos a ir viendo la plataforma mientras se van conectando. Esta, la 2A, era una de las prácticas que tenían que hacer. Aquí tenían que aplicar las listas multinivel, viñetas, enumeración y esta otra, las 2B, era simplemente que coloquen los atajos, por ejemplo, aquí control N para crear un nuevo archivo, para guardar, para negrilla, cursiva. Tienen que, Le dicen, apretando todo eso no se crea la computadora. no, para nada. Son, Bueno, son algunos hay que atajos. poner todo lo que cumple, digamos, el control F+4, que es lo que hace. Exactamente. Y eso lo escribimos en Word. Eso lo escriben en Word. Esos son Tengo un poquito de interferencia, no escucho. los ¿Cuál demás era, Licen? ¿Cuál era, Licen? La práctica, la práctica. la 2B, la 2B y la 2A. Ya. Luego habíamos Las Esa, dos. esa, esa práctica 2A no la entendí. No, pensé que no había que hacerla. Ya, esta la vamos a explicar esta entonces ahora. Y además de ello, el anterior estábamos viendo lo que es combinación de correspondencia. Ahora la vamos a volver a repetir y en base a eso van a hacer la 3A y la 3B, que va a estar relacionado. Ya habíamos visto ya algo, pero solamente hicimos un ejercicio, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un ejercicio más para que quede claro. Y en base a eso realizan la 3A y la 3B. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo dijo Sí, Lisa? yo tengo interferencia con la señal. Ya, ¿no me están escuchando bien o cuál es el problema que tienen? No, yo mire, recién se entra, sale, tengo interferencias con... Allá tu Y no le he internet, escuchado nada prácticamente. ya, es tu conexión entonces. ¿Los demás me escuchan claro? Sí, Lisa, por mi parte sí. Ya, perfecto. Sí, Licen, Entonces, igual por mi parte. es Juan Carlos.
Ahora sí, Juan Carlos. Ya les comparto mi pantalla. Para los que tuvieron problemas, esto lo van a aplicar cuando ya estén haciendo algún perfil de tesis, alguna monografía y les piden que hagan con un índice, ¿verdad? Entonces, ese índice, para generarlo rápidamente, generalmente se utiliza justamente las listas multinivel. Ingresen a su programa, al Word. Yo voy a ingresar acá. Y justamente aquí, en la pestaña Inicio, tienen estos botones en el apartado Párrafo. Estos tres botones, con estos tres botones en realidad tienen que trabajar. Viñetas, la primera, numeración es la segunda, y la tercera que es la lista multinivel. Entonces aquí podrían haber elegido cualquiera de estos esquemas. Yo voy a elegir esta de acá para que salga igual que en el ejemplo. Entonces, hacían clic sobre este botón. Elegían el esquema de lista multinivel. Y aquí ustedes empezaban a digitar este de acá, lo que estaba en la plataforma. Por ejemplo, tenían que colocar todo esto aplicando justamente la lista ¿Hay que multinivel. escribirlo? O sea, había que, tal cual había que ponerlo, había que hacerlo. Exactamente. Yo pensé que había que hacer, no sé, poner el significado, no sé, o sea, no, solo pensé, no sabía que era solamente hacer eso. Ya. Ahora lo vamos a hacer entonces. Por decir, yo estoy haciendo una monografía, por decir, relacionado con el ordenador. Entonces aquí la primera puede ser que sea introducción a la computadora o al ordenador. Como he aplicado la lista multinivel, al presionar Enter, automáticamente esto va a pasar a 2 puntos. En 2 puntos, por decir, vamos a hablar acerca del hardware. Entonces, escribo la palabra hardware. Hardware tiene sus acápites, por decir, 2.1, que va a estar relacionado con periféricos de entrada. Entonces aquí he presionado simplemente en el teclado. Ustedes tienen una tecla que se llama la tecla Tab, que son dos flechitas en sentido opuesto. Presionan esa tecla para saltar a 2.1. Una vez que estén en 2.1, entonces aquí yo puedo colocar, por decir, periféricos de entrada de datos. Automáticamente, al presionar Enter, se va a colocar va a saltar a 2.2. En periféricos de entrada, por decir acá, yo quiero mencionar cuáles son esos periféricos de entrada. Entonces, otra vez presiono simplemente la tecla tabulador. Una vez, y va a saltar a 2.1.1. Y aquí voy a ir detallando justamente el nombre de cada periférico, por decir, uno de los periféricos de entrada es el mouse. Presiono Enter, miren, automáticamente salta a 1.2. Teclado. Ya estoy en punto 3. Ahora, si de acá yo quiero volver hacia atrás, simplemente presionan Enter y siguen presionando Enter. Si yo presiono una vez más, miren, va a saltar a 2.2. Si vuelvo a presionar otra vez Enter, va a ir a 3 puntos. En este caso, aquí en 2.2, quiero colocar, por decir, la unidad central de proceso de datos, unidad central. ¿Esa clase? Igual aquí, para ir a 2.1. Buenas noches, Lisa. ¿Cómo estás? Buenas noches. Para ir a 2, simplemente la tecla tabulador. Aquí voy a colocar la unidad aritmética lógica, por decir las memorias.
la unidad de control. Presiono Enter, me salta 2.2.4. Si vuelvo a presionar una vez más Enter, va a ir a 2.3. Y aquí, por decir, yo quiero detallar ahora los periféricos de salida. Estando en periféricos de salida, quiero saltar a 2.3.1. Simplemente la tecla tabulador otra vez. Y aquí digitamos los periféricos de salida de datos. Es decir, la pantalla, la impresora. Ahora voy a ir hasta 3 puntos. Simplemente una vez que he presionado Enter, o si por algún error ustedes llegaran a presionar doble Enter, se va a salir del esquema. Miren, se ha salido. Simplemente vuelven a colocar el cursor en el último texto que digitaron y vuelven desde ahí a presionar nuevamente Enter y otra vez va a entrar al esquema. Sigo presionando Enter, como quería ir a 3 puntos, miren, ahí ahora voy a colocar software. Y sigo el proceso otra vez. Entonces solamente tienen que jugar con la tecla tabulador y la tecla Enter. Y esto lo pueden hacer con cualquier esquema que ustedes hayan elegido acá. Simplemente la tecla Tab y la tecla Enter. En eso consistía esta práctica que les volví aquí. Pero tenían que escribir ese texto que estaba ahí. ¿Estuvo claro, jóvenes? ¿Se comprendió? Sí, sí, Lisa. Ya. En esta les decía que solamente tenían que colocar cuál era la función de cada taco o qué tarea les permite realizar estando en Word. Y eso tenían que hacerlo simplemente en Word. Ahora vamos a ver lo que es la combinación de correspondencia. Y en base a eso, a lo que veamos ahora, ya está en la plataforma de estas dos prácticas, la 3A y la 3B. Para hacer combinación de correspondencia, tenemos que generar una tabla. Voy a crear un nuevo archivo. Aquí voy a insertar una tabla de 5 columnas por 5 filas. Lisa, Dime. eso de correspondencia lo hicimos en la anterior clase. Sí. Hicimos un solo ejercicio. Vamos a repetir ahora para Sí, pero no se me entendió. y en base a eso van a hacer la tercera práctica. Bien, esto ya habíamos hecho, ¿verdad? Solamente que hicimos un ejercicio simplemente con combinación de correspondencia para que hagan la práctica, porque la práctica que les mostré acá, la 3A y la 3B, esa está relacionada justamente con combinación de correspondencia. Entonces yo les decía que tenemos que tener dos archivos. Uno, el documento modelo que vamos a combinar, y la otra es la base de datos, que en este caso esta tabla nos va a servir como ello. Habíamos colocado en la anterior clase, por ejemplo, aquí el nombre. Vamos a colocar los nombres, por decir ahí, sus apellidos, el cargo, el departamento donde trabaja, y vamos a colocar la ciudad, por decir, vamos a enviar la correspondencia a varias ciudades, entonces eso también se combina. Si yo tuviera, por decir, en la institución donde uno trabaja, tengo 1000 empleados y quiero enviar a los 1000 empleados, entonces aquí tuviera que generar, les decía, la lista de todos los empleados, ¿verdad? Y vamos a colocar algunos nombres. Este señor, por decir, tiene tal gerente de ventas.
y a la ciudad de La Paz. Y vamos a colocar otro nombre. Estos datos, cuando uno ya tiene una base de datos, generalmente todas las empresas ya tienen una base de datos, se suele jalar de la base de datos. En este caso lo vamos a crear en Word. Aquí, pintamos otro registro. Una tarifa y un nombre más. Dicen no se escucha. Ya vamos a colocar lo que sea para un jefe de producción. Bien, ya teniendo los datos insertados, por decir esto es código. Esto lo guardamos. Yo lo voy a guardar en mi escritorio de trabajo. Le pueden dar cualquier nombre. Yo le voy a colocar tabla otra vez. No olviden que en esta tabla, en la primera fila tienen que ser los rótulos, porque esto es lo que me va a mostrar como campos cuando ya estemos haciendo la correspondencia. Me va a mostrar nombres, apellidos, cargo, departamento y ciudad. En el segundo archivo, voy a crear un nuevo archivo. Aquí les había dicho que tenemos que hacer el modelo del documento que vamos a utilizar justamente para hacer la combinación, que puede ser una carta, un memorándum, un sobre, etcétera. En este caso vamos a hacer una carta. Entonces, esto que estoy colocando aquí, la ciudad, después lo voy a reemplazar porque habíamos visto que vamos, por decir, aquí va a ir La Paz, en algunos casos Oruro, dependiendo de los datos que tengamos en la tabla. Aquí colocamos la fecha. Aquí vamos a colocar el cargo. Por ahora voy a volver a colocar aquí. Aquí va a ir de esta manera, ¿no? Va a ir su nombre y su apellido. Y aquí vamos a colocar el cargo. Ahí voy a reemplazar por el cargo que habíamos colocado. Es decir, aquí va a ir el título de la referencia. Y voy a generar rápidamente algunos párrafos aquí. Distinguido o antes que ir ahí. Para generar este texto falso, habíamos utilizado la fórmula que es igual, rand, y entre paréntesis colocamos la cantidad de párrafos que queremos generar.
En este caso quiero 5 párrafos. Ese va a ser el tenor de la carta, por decir, el contenido. Y una vez que ya esté el modelo del documento, también esto lo guarda. Se pueden guardar en cualquier unidad de almacenamiento y lo voy a colocar en el escritorio como carta modelo otra vez. Teniendo ya la carta modelo y la tabla, entonces empezamos a hacer la combinación. Justamente aquí en las interacciones tienen este apartado que dice correspondencia. Aquí, miren, todavía no está activado, no está habilitada esta opción que dice insertar campo, está bloqueado todavía. Entonces, en el apartado de iniciar combinación de correspondencia, le dan clic en este botón que dice iniciar combinación y vamos a utilizar la última opción que dice paso a paso por el asistente. Una vez que hayamos dado clic en esa opción, que habilite este panel. En este panel tenemos 6 pasos que vamos a realizar. Entonces, en la primera elegimos el documento. En este caso es una carta, entonces por defecto está seleccionado carta, simplemente le damos siguiente. En la segunda opción, me dice cómo deseo configurar estas cartas. Y por defecto, como yo he abierto el documento en el que estamos trabajando en la carta modelo, entonces puede elegir esta opción que dice utilizar el modelo actual. Siguiente. En este tercer paso, debo de elegir justamente los datos con los que voy a seleccionar para hacer la combinación de correspondencia. Y le dan clic aquí en examinar. Y lo que vamos a hacer a continuación es justamente seleccionar el archivo donde hemos generado la tabla con todos los datos que vamos a utilizar para combinar. Yo lo tengo en el escritorio. Y dijo, aquí está el nombre de tabla, abrir. Y aquí observen que en la primera fila me está apareciendo justamente los rótulos que puse en la tabla, ¿verdad? Entonces, por eso les decía que en la tabla lo primero que deben de colocar es rotular la primera fila como ya lo puse acá, nombres, apellidos, cargo, departamento y ciudad. Y si tuviera muchos datos aquí, quiero filtrar algunos que no quiero hacer la combinación, pues simplemente pueden hacer clic en estas casillas de verificación, ¿no? Para eliminar. Una vez que hayamos filtrado y hayamos seleccionado los datos con los que vamos a hacer la combinación, le dan a aceptar. Y con este proceso, si podemos observar aquí en nuestra cinta de opciones, ya se ha habilitado estos botones de acá en combinación de correspondencia. Entonces, miren, estos 3 botones ya se han habilitado. Por lo tanto, lo único que hacemos aquí es ahora insertar esos campos en nuestra carta modelo. Para agregar esto, si hago clic aquí, observen, me está mostrando los nombres, los apellidos, el cargo, departamento y ciudad. Si en la tabla ustedes tenían, por decir, más de 5 columnas, por decir aquí, yo podía haber colocado la dirección, no sé, su CI, dependiendo del documento. Entonces, de igual manera, aquí en esta pestaña me va a mostrar todos los campos que yo he incluido en la tabla. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a agregar? El departamento. Aquí yo quiero donde puse Santa Cruz. En algunos casos va a decir La Paz, Tarija, dependiendo de lo que tengamos en la tabla. Entonces, voy a eliminar esto. Y ahí donde está el cursor, voy a insertar justamente este campo que dice ciudad. Ahí se va a colocar la ciudad. Luego aquí donde pusimos el nombre
donde dice con Pérez, aquí tiene que ir el nombre. Entonces voy a agregar primero el nombre, espacio, aquí voy a colocar un espacio y al lado quiero insertar el campo apellido. Insertar apellido. Aquí donde está el cargo, ahí quiero que aparezca su cargo, por lo tanto aquí tenemos un campo, tenemos puesto cargo. Y al lado inclusive puedo colocar el departamento donde guión, voy a colocar guión medio. Y a continuación que me muestre el departamento, ¿sí? De producción, de venta. Listo, con eso ya hemos agregado los campos que se van a combinar. En la anterior clase inclusive aquí habíamos anotado otro dato. Si aquí, por decir, en algún sector del párrafo tuviera aquí la dirección, su carnet de identidad, entonces simplemente donde corresponda insertamos el campo. En este caso, aparte de ello, aquí yo quiero donde dice distinguido Juan, también tiene que ir simplemente el nombre. Entonces, eso lo voy a reemplazar igual por el campo nombre y coloco el cursor, correspondencia, insertar nombre, porque ahí solamente quiero que aparezca el nombre nada más, ¿no? O sus nombres. Una vez que hemos agregado todos los campos, entonces volvemos al panel y le damos nuevamente clic en la opción siguiente. Aquí generalmente no vamos a modificar, no vamos a hacer ningún cambio. No vamos a agregar nada a la lista porque ya tenemos en la tabla, entonces le damos siguiente otra vez. Aquí me dice si quiero hacer alguna vista previa de las cartas, entonces podemos dar para ver la cantidad, me está mostrando que van a ser 3 destinatarios, o puedo editar la lista también, si quisiera modificar algo en la tabla, entonces podemos volver a editar la lista de los destinatarios, pero no vamos a modificar nada, le damos siguiente una vez más. Y en el último paso, desde aquí podemos directamente enviar a imprimir, o podemos modificar también y que nos muestren cartas individuales. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Editar cartas individuales. Le vamos a dar clic. Aquí en este cuadro de diálogo me está preguntando si quiero ver todos los registros. Quiero combinar todos los registros porque si yo tuviera 1000 por decir y quiero filtrar algunos, le puedo dar el número, ¿no? Desde dónde hasta dónde quiero hacer la combinación. En este caso quiero que me visualice todo. Le voy a dar aceptar. Y ahí está. Aquí observen, colocó La Paz, el nombre, el cargo, el departamento. En el siguiente registro, Sarna Costa, su cargo, su departamento y así. Como simplemente yo tenía 4 datos, entonces aquí me ha generado las 4 cartas. Si en la tabla yo hubiese tenido, por decir, unos 50 registros, entonces automáticamente se genera para los 50 empleados la combinación de cartas. ¿Estuvo claro, jóvenes? ¿Alguna consulta? ¿Quedó claro? Sí, ya está mejor. Ya, ahora sí quedó claro, ¿verdad? Entonces, relacionado con esto, en la plataforma, está ahora estas 3 prácticas, la práctica número 3. No, ahí no, aquí es de noche. También está con su... El primero que come gana. Eso creo. Bien, les decía eso. En la plataforma, les voy a mostrar mi pantalla. Ustedes van a utilizar esto, miren, van a combinar el nombre, el apellido paterno, materno y el grupo. Esa va a ser su base de datos. Y aquí donde dice carta modelo, esto van a generar en otra hoja. ¿Y qué es lo que van a colocar? Aquí donde dice el nombre del alumno, su apellido paterno, su apellido materno,
y donde dice grupo, ahí colocan justamente, tuviera que aparecer A, B, C, etc. Eso es la primera. Y en la práctica 3B, lo que van a hacer es justamente combinar esto. Generan esta tabla, donde va a estar el nombre, la dirección, la población y el saludo. Y este va a ser el modelo de documento que van a utilizar para realizar la combinación. Aquí en este apartado colocan el nombre, su dirección, la población y el saludo. Ahora aquí yo les puse simplemente 4 registros. Ustedes si quieren pueden aumentar algunos más para que verifiquen si les sale todas las cartas. Lice, Dime. entonces tenemos que hacer la práctica número 3A y 3B. 3B. Sí, correcto, las dos. Igual que en los anteriores casos, entonces el archivo digital que vayan a generar en Word, eso lo envían a mi cuenta de correo y una copia impresa en cuanto se restablezcan las actividades, me lo entregan el físico. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Ahí en la 3A donde dice a quien corresponda le ponemos el alumno, 2 puntos, nombre, apellido paterno, apellido materno y después ponemos lo demás. En la 3A, ¿verdad? Sí. Sí, correcto. Van a trabajar solamente Ahí donde dice a quien corresponda le ponemos alumno o le ponemos a quien corresponda. colocan así, tal cual está. A quien corresponda y Solamente nombre, apellido. Van a reemplazar donde están estos textos, ¿verdad? Donde están estos textos regulares, esos datos van a colocar. Donde dice apellido, entonces ustedes lo que van a hacer es insertar justamente el campo que se va a generar, que dice apellido paterno, y luego apellido materno, grupo. Luego el contenido, el resto lo dejan tal cual está. ¿Alguien tiene alguna otra duda para que les aclare antes que se nos corte? Tenemos menos de 10. Listen. Dime. Dice, yo recientemente, ahora en la tarde le envié el archivo de las 4 prácticas, de la práctica 1B, práctica 1C, 1D y la otra más. Ajá. Las 4 prácticas, ahora fui a visitar a unos familiares de que está lejos de mi casa y que yo tenía en computadora, así que aproveché y lo hice. Pero perfecto. Ya estoy en mi casa, así que no creo realizar esto más porque creo que es en computadora, ¿no? Igual. Y en realidad todas las prácticas que vamos a ver van a tener la necesidad de tener un ordenador. Ya, pero de todas formas ya lo presenté esas 4, le envié el archivo por correo. Entonces las tareas pendientes que tenemos serían la práctica número 2, A y B. Ya. Y la 3. ¿Cuáles más tendríamos pendientes? Esta, la 3, la que hemos visto ahora. La práctica 3, A y B. Correcto. Nada más. Exactamente. Y si tienen algún problema... Ya está bien, Miso. Eso era todo nomás, entonces ya es que yo... Correcto. Y si tienen algún problema, igual como les dije, me lo hacen conocer por mensaje, por el grupo. Y también les puse aquí el manual. Hay un manual de WordPress que tienen algún problema para que consulten. Y además que hay bastante información, ¿no? Tienen bastante información en la nube relacionado con las aplicaciones. Esta sería la última clase de Word que vamos a ver. A partir de la siguiente clase ya vamos a ver lo que es Excel. Y a Excel le vamos a dedicar un poco más tiempo. Es una herramienta igual que les va a servir bastante en la vida académica y ya cuando salgan de la universidad igual. Por lo tanto, tiene bastante aplicación. Es una herramienta muy útil.
¿Alguna otra consulta? Ya saben, los que están conectados tienen la asistencia de ahora. Antes que se nos corte, si tuvieran alguna duda, algún problema que hayan tenido con alguna de las actividades o algo que no quedó claro, jóvenes. Por mi parte no, Lisen. Por mi parte no sé las otras personas. Yo ninguna. Ya, perfecto, Juan Carlos. ¿Los demás? ¿Todo bien? ¿Todo y es ok? Fíjese, yo no escuché nada. Se cortó todinga la clase, no me entra nada. La verdad, si lo sube el video a la plataforma, Ya. ahí yo me guío, no tenga Lo pena. voy a subir el video y he conseguido el programa, un programa para comprimirlo más, entonces ya no va a ser difícil subirlo, lo voy a colgar a la plataforma el video igual. Para que puedan volver a verlo los que tuvieron problemas de conexión. Ok, Gracias, Lice. Dije, no le escuché nada, no escucho nada, no pude grabar nada. ya, perfecto, no hay problema. Lo voy a subir. Dice, entonces, cuando se le enviemos, se lo tenemos que enviar, digamos, supongamos el 3A, le enviamos esa El carta resultado y le de la enviamos combinación. la otra de Word, donde hicimos el cuadro, Sí, también. le enviamos los dos, Claro, donde hicimos, uno donde hicimos la tabla y el otro donde hicimos la carta. el modelo y el resultado, lo que les va a salir el resultado. Por decir, tenían 5 registros en la tabla, entonces va a generar otro archivo donde va a estar combinado ya la correspondencia con los 5 datos que tenían en la tabla. Ok. Bien, entonces, buenas noches jóvenes, descansen, no salgan de casa y trabajen en sus prácticas. A partir de la siguiente clase, ¿no? Lo que es Excel. Y para ello, consíganse un ordenador, los que no tienen, porque si no practican, si no hacen las prácticas, van a tener problemas, ¿no? Entonces la clave es practicar, más que todo en Excel, que no es difícil, porque de alguna forma ha ido evolucionando tanto las aplicaciones que cada vez es mucho más fácil. ¿Tienen alguna duda más antes que se corte? No, Lisa, por mi parte no. ¿Eso sería todo, Lisa? Sí. Bueno, si no tienen ningún problema, nos vemos la siguiente clase. Listo, Lisa. Listo, buenas noches. Buenas noches, Lisa. Chao, Lisa. Chao, chao.